vamos a ir en esta ocasión a Éxodo, capítulo número 11. Éxodo, capítulo número 11. Y hoy vamos a hablar acerca de un anuncio letal. ¿Recordáis cuál fue la última plaga que vimos la semana pasada? ¿Cuál fue? ¿Recordáis? La oscuridad, las tinieblas, ¿verdad? ¿Cuántas plagas llevamos ya? ¿Os acordáis de cuántas llevamos? 9. ¿O qué? ¿O 8? A ver. Llevamos 9, ¿vale? Porque ahora viene el premio gordo, podríamos decir, ¿no? Éxodo capítulo número 11. Una de las cosas que peor lleva a un ser humano es sobrevivir a sus descendientes. Cuando se abate sobre una familia la desgracia de la pérdida de una persona joven y querida, el dolor es mucho más amargo y desconcertante. Usando la lógica de la vida y de la edad, entendemos que los padres fallezcamos antes que los hijos, ¿no? Es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Puesto que ya hemos recorrido a este mundo lo suficiente como para esperar de Dios que acoja nuestra alma en su seno. Es ley de vida, dirían algunos, ¿no? Pero tener que contemplar el óbito de uno de nuestros hijos o nietos en la flor de su desarrollo humano es una vivencia que llena nuestra mente de interrogantes, de pensamientos que ponen en duda la justicia de nuestra realidad, que ponen en duda las ideas confusas que van revoloteando en torno a nosotros sin una respuesta que nos alivie del todo, que nos consuele o que nos calme de nuestra aflicción, porque es muy duro, es muy duro. Esta semana precisamente la señora Rosa me comentó, ¿no?, la noticia de que había fallecido una chica relativamente joven, de 42 años, de un derrame cerebral mientras estaba durmiendo, ¿no? Y siempre eso causa un cierto impacto, ¿verdad? Es duro tener que participar de la tenebrosa circunstancia del fallecimiento de un ser al que amamos profundamente, con sus sueños a medio hacer y su potencial cortado de raíz. Aquellos que no conocen a Cristo, aquel que recibe con los brazos bien abiertos al Espíritu que en él ha confiado, justo en el instante de la muerte, sin importar la edad que uno tenga, se sumen desesperados y acongojados en una suerte de burbuja opresiva que no les deja asumir, que no les deja entender el mal trago por el que están pasando. Todos aquellos padres que han tenido que atravesar ese valle de sombra de muerte, que carecen de la esperanza que el Señor brinda en medio del luto, nunca van a poder olvidar. Incluso se van a obsesionar. Yo he llegado a conocer a personas del entorno de mi familia, ¿no? Personas que se obsesionan tanto con el hijo que les ha sido arrebatado por la parca que dejan de atender al resto de la familia, centrando su pensamiento únicamente en lo que se perdió en lugar de seguir luchando por la vida de los que aquí se quedan, ¿no? Es en esos momentos en los que todos los que rodean a esa persona deben arropar al progenitor, comprendiendo su sufrimiento, comprendiendo y teniendo paciencia con esa persona. Yo creo, y por lo menos es mi percepción particular de la pastoral, y es que el acompañamiento es vital en ese estadio de duelo. Pero esto no quita que en un momento dado se deba animar a ese padre o esa madre a seguir adelante, a soltar amarras del puerto de la tristeza y la depresión para seguir bogando por este mundo, un mundo en el que todavía existen personas que os aprecian, personas también a las que apreciar. Y claro, ante un golpe tan cruel, todos los planes se derrumban, todas las expectativas de futuro se desvanecen y todos los días parecen grises y lluviosos. Pero Dios, esto es muy importante, pero Dios puede transformar incluso esa experiencia traumática y dramática en una experiencia revitalizadora y renovadora, si se deja que entre en la vida de los que padecen y lamentan la pérdida de uno de los seres más amados del mundo. Precisamente esta clase de experiencia será la que acabará por quebrar la resistencia empecinada del faraón. Toda vez que durante estos últimos meses el faraón ha sido objeto de las plagas más devastadoras que ha conocido nunca el reino de Egipto. Y llega al fin la hora de la verdad. Todas las cartas están sobre la mesa, y aunque Moisés y Aarón han sido expulsados indignamente de la presencia del faraón, como vimos la semana pasada, todavía tienen que transmitir un ultimátum del Señor que hará temblar de miedo a todos cuanto lo escuchen. Versículos del 1 al 3.
de este capítulo 11, nos dice que el Señor dijo a Moisés: todavía voy a mandar una plaga más sobre el faraón y los egipcios. Después de ella, no solo os dejará salir, sino que os expulsará. Di pues a los israelitas que cada uno pida a sus vecinos y vecinas de Egipto objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fuesen generosos con los israelitas. Incluso el mismo Moisés gozaba de gran consideración, tanto entre los cortesanos del faraón como entre el resto de los egipcios. Como hemos visto a lo largo de estos estudios, 9 plagas de juicio divino han sido derramadas ya sobre Egipto. Ninguna de ellas ha hecho que el faraón renunciase a su postura inflexible sobre la propuesta mosaica de dejar que el pueblo de Israel marche al desierto para adorar a su Señor con todo lo que tiene. Sin embargo, cumpliendo puntualmente con su planificación soberana, Dios aún tiene reservada una última plaga que no solo hará que el faraón permita que los hebreos marchen al Sinaí, sino que propiciará que el mismo rey de Egipto los aborrezca de tal manera que expulse con urgencia y ansia a los israelitas. Se acerca el desenlace final de esta escalada de plagas. Fijaos, queridos hermanos y hermanas, cómo debía ser esa plaga que Dios estaba preparando como golpe de gracia sobre el faraón, que éste depondría de su actitud enrocada e incluso desearía fervientemente que no quedase ni un solo hebreo dentro de las fronteras de su país. Al parecer, esta nueva muestra del poder de Dios iba a ser tan intensa, iba a ser tan trágica, que ni los corazones más endurecidos podrían permanecer incólumes e indiferentes. Pero antes de que el Señor revele a Moisés su último golpe de efecto, quiere que el pueblo de Israel vaya preparándose, que se vaya preparando para una salida inminente y veloz, y con el objetivo de que los hebreos no se marchen con las manos vacías de Egipto, con el propósito de que todos los trabajos forzados gratuitos que estaban realizando bajo la bota explotadora de sus capataces fuesen de alguna manera remunerados. Dios ordena a Moisés que comunique a todos los príncipes de Israel que transmitan a sus respectivas tribus que se surtiesen de toda clase de joyas, de oro, de plata, a costa de sus propios vecinos. Claro, esto no sería fácil, ¿vale? ¿Quién se desprende así como así, ¿no?, de ese tipo de metales preciosos y de joyería? No sería fácil lograr que los egipcios, en muchos de los casos enemistados con los hebreos, viesen con total tranquilidad esos metales preciosos a meros esclavos. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es algo sorprendente. Lo que nos dice es que lo hicieron. ¿Cuáles eran las razones, cuáles eran los motivos que llevaron a los egipcios a dar así, como si nada, este dinero, estas piedras preciosas, estos metales? Y es que los hebreos nunca se enfrentaron, si lo pensamos bien, en todo lo que hemos ido leyendo, en el Éxodo, los hebreos nunca se enfrentaron ni se rebelaron contra aquellos que los estaban utilizando como mano de obra prácticamente gratuita. En ningún momento vemos una revolución al estilo de Espartaco contra sus opresores, ¿a qué no? No lo vemos. Por lo tanto, los egipcios no tenían en absoluto ningún motivo, ninguna razón para enemistarse con ellos. Es decir, su conducta y testimonio parece que fueron clave para que sus vecinos les ofrecieran plata y oro, y esto unido a la gran consideración, como nos dice la palabra de Dios, que la corte y la sociedad egipcia tenían hacia Moisés, permitió que los hebreos fuesen acumulando un buen tesoro que poder emplear en el futuro para lograr su independencia. ¿Vale? Estábamos ahora precisamente en las últimas noticias, ¿no?, de que Puigdemont se iba a entrevistar con Putin y que Putin le iba a dar 500.000 millones para organizar su nuevo país catalán. Pues claro, es que hace falta dinero para independizarse, ¿o no? O sea, uno no se independiza sin tener los bolsillos vacíos. Pues aquí vemos claramente que el Señor incluso provee de donde menos uno espera aquello que es necesario para llevar adelante sus planes. Dios, por supuesto, no podía ser otra persona, está tras esta súbita e inesperada generosidad egipcia, moviéndolos a ayudar a sus convecinos sin trabas ni complicaciones.
Claro, aunque Moisés le había dicho en un encuentro anterior al faraón que no volvería a verle, ¿recordáis? Dice, ya no me vais a volver a ver más ya. Pues, aunque eso es lo que dijo en su momento, este estima que el monarca del Nilo debe ser sabedor de la que se le viene encima a causa de su terquedad y orgullo. Versículos del 4 al 8. Y Moisés dijo al faraón, esto dice el Señor, 2 puntos. A eso de la medianoche pasaré a través de Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán. Desde el primogénito del faraón, su heredero, hasta el primogénito de la sierva que muele en el molino. Y lo mismo sucederá con las primeras crías del ganado. Entonces, sigue diciendo Moisés, de parte de Dios, entonces resonarán en todo Egipto gritos de desolación como nunca los hubo, ni los habrá jamás. Pero en lo que se refiere a Israel, se trate de personas o de animales, ni un perro les ladrará, para que reconozcáis que el Señor ha tratado de modo diferente a egipcios e israelitas. Entonces vendrán a verme tus cortesanos, que de rodillas me dirán, márchate con todo el pueblo que te sigue. Y después de esto, me marcharé. Y salió Moisés muy indignado de la presencia del faraón. Sin muchas ceremonias, Moisés se planta delante de un faraón bastante enfadado y desgrana con rotundidad la sucesión de hechos que impulsarán la definitiva marcha de los hebreos del territorio egipcio. A las 12 de la noche de ese mismo día, el Señor visitará todas las ciudades y todas las aldeas de Egipto para arrebatar la vida a todos los primogénitos del país, así como a todos los primeros nacidos de las bestias del campo. No habrá ningún tipo de excepción. Desde el hijo mayor del faraón, que como bien nos podemos imaginar, iba a ser el futuro sucesor de este en el gobierno de la nación, hasta el hijo mayor de la persona más sencilla del escalafón social, es decir, la criada del molinero, todos ellos fallecerán de forma inaudita y puntual cuando den las 12 campanadas. Esta plaga terrible ya no iba a afectar únicamente a los animales, a la naturaleza, o incluso a la salud de los egipcios, como habían hecho las plagas anteriores. Ahora se trataba de una sentencia de muerte que el Señor está anunciando como consecuencia de la dureza de mollera del faraón. La culpa, como vemos aquí, se corporativiza, se hace comunitaria, y todo el pueblo egipcio tendrá que pagar por los errores de su gobernante principal. Dios diezmaría la población de Egipto de una forma estremecedora e irremediable. Nos dice la palabra de Dios en boca de Moisés, y tal será el dolor y el lamento que se alzará por todo Egipto, a excepción de la ubicación del pueblo hebreo en Gosén, que ningún cronista será capaz de hallar una circunstancia tan desoladora en los anales de la historia. Y cualquier comparación con las desgracias del futuro de Egipto y la plaga de la muerte de los primogénitos será algo odioso. Imaginemos por un instante, imaginemos por un momento, las miles y miles y miles de familias egipcias que pudiesen haber en aquellos tiempos, en las ciudades egipcias. ¿Os podéis hacer una idea? En uno de los imperios más grandes que habían en aquella época. Imaginaos miles y miles de familias. Y pensemos, por un instante, en el aullido de sufrimiento más tremebundo que hayamos escuchado nunca. La noche se vería rota por un macabro coro de llanto y maldición, por el sonido inequívoco que trae el viento cuando la muerte se ha cobrado su víctima. Esta panorámica de aflicción y de tragedia, sin embargo, hallará su contraste pacífico y silencioso, ¿dónde? En las zonas en las que viven los hebreos. Nos dice la palabra de Dios que ni el ladrido de un perro estorbará su descanso en la noche. Referencia reveladora de que como Anubis, dios de la ultratumba, tenía rostro canino, si alguna vez habéis visto alguna representación de este, nadie moriría en Gosén.
todos podrían comprobar de nuevo cómo el Señor favorece a los israelitas en detrimento de los egipcios impenitentes. Y esto será la señal de que Dios ha dado grandes oportunidades para resolver este asunto con humildad y sensatez, pero que el ser humano, una vez más, ha optado por asumir el coste inmenso de su imprudencia y de su presunción supinas. Cuando todos los hogares egipcios comiencen a atar cabos y empiecen a entender que lo ocurrido no es el resultado de la casualidad o del azar, ni siquiera que es una señal de unos dioses furibundos que los quieren castigar por haber sido infieles de algún modo, entonces es cuando comprenderán todos ellos que la mano poderosa de Dios, que da la vida y que la quita y la vuelve a dar, según su soberana voluntad, ha hecho todo esto. Es triste que las cosas tengan que llegar hasta ese punto. Los cortesanos víctimas también de la muerte de sus primogénitos vendrán, nos dice la palabra de Dios, ante las plantas de Moisés para suplicar con los rostros arrasados en lágrimas, con esos ropajes de duelo de los que se tendrían que vestir, que todo Israel se marche para no volver más a Egipto. Estos cortesanos entienden que su mala suerte obedece a la presencia de estos advenedizos hebreos y deben animarlos a abandonar lo antes posible su tierra. Una vez que Moisés reciba la orden destemplada del faraón y sus cortesanos, que llegará, se marchará por donde vino para que raudo y veloz pueda preparar la salida de su pueblo en tiempo récord. Ante estas palabras últimas de Moisés, el faraón ya no puede más. Es que se está metiendo con su hijo, con lo más querido, seguramente que tendría faraón, su primogénito, el sucesor en el trono. Estaría diciendo, pero este ya se ha pasado 3 pueblos. Y lo lanza fuera de sus aposentos como si este fuese un perro rabioso y pulgoso. Moisés, claro, como no puede ser de otra manera, nos dice la palabra de Dios que se indigna, como no podía ser de otra manera, y corre al encuentro de los príncipes de Israel para planificar una salida prácticamente inminente del territorio de Egipto. El autor de Éxodo, en este capítulo número 11, recapitula antes de que la 10ª plaga caiga como una losa pesada sobre los habitantes de Egipto y todo comience a desencadenarse de forma vertiginosa. Versículos del 9 al 10. Nos dice que el Señor dijo a Moisés, el faraón no os hará caso. Vaya, qué novedad. Y tendré que multiplicar mis prodigios en Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios en presencia del faraón, pero como el Señor mantuvo al faraón intransigente, este no dejó salir de Egipto a los israelitas. La tónica general, tal y como hemos ido viendo en los estudios anteriores, siempre ha sido la siguiente, con sus matices particulares en cada plaga. Propuesta de Moisés, obstinación del faraón, despliegue del poder de Dios, súplica a su vez de faraón, cese de la plaga y vuelta otra vez a la obstinación del faraón, y así como una especie de ciclo interminable. En el caso que nos ocupa ahora con la advertencia de Moisés en referencia a la muerte de los primogénitos, el faraón vuelve a mostrar su rigidez y su antipatía creyendo que el Dios de los hebreos no tendría la capacidad de arrebatar la vida de su primogénito. Tal vez había podido convocar desastres naturales, vale. Tal vez había podido convocar infecciones contagiosas incómodas, por supuesto. Pero en lo que atañía a la vida propia de un ser humano, Dios, por lo menos en el pensamiento del faraón, Dios no tendría la potestad de quitarla de la forma en la que Moisés lo había manifestado de forma clara y rotunda. Para los egipcios, habían 2 divinidades que descollaban por encima de todo el resto, del panteón, que era bastante amplio. Esas divinidades eran las que se encargaban del fin de la vida humana. Por un lado estaba Osiris, que es el dios de los muertos, y por otro lado estaba Anubis, que era el dios del más allá, como hemos dicho antes, caracterizado por tener la cabeza de un perro negro. Estos dioses eran los que determinaban quiénes morían y quiénes vivían, desde la perspectiva teológica de la religión egipcia. A ojos del faraón, como vimos también en su momento, considerado un dios viviente de carne y hueso, que Dios quitase la vida a miles de primogénitos suponía algo imposible. Imposible. Nadie podía ser tan poderoso como Osiris y Anubis juntos.
Ni siquiera el Dios de los hebreos tendría la posibilidad de tocar un pelo al futuro Dios hecho hombre en la figura y persona del primogénito predilecto del faraón. El faraón asumía erróneamente, por supuesto, que Moisés estaba echándose un farol y que a las 12 de la medianoche nada iba a suceder y que al fin el Dios de los hebreos se vería expuesto por su inoperancia. Pronto iba a contemplar con odio y con congoja en el corazón, por supuesto en su mirada, cómo su fe en los dioses del panteón egipcio sería demolido piedra a piedra, lágrima a lágrima. Para terminar, queridos hermanos, la lección de hoy, el Señor es nuestro Creador. Yo creo que es una lección que aprendimos casi desde el principio, ¿no? Es una de las primeras lecciones que aprendimos en las escuelas dominicales de nuestras profesoras. El Señor es nuestro Creador. Y por lo tanto nuestra vida está completamente en sus manos. ¿Verdad que sí? Su soberana voluntad determina el instante en el que nuestra trayectoria vital ha de detenerse en este plano terrenal. Y nada podemos hacer por detener una realidad que podemos constatar día tras día. Él ha contado todos y cada uno de nuestros días. Y la palabra de Dios está surcada de pensamientos claros y contundentes acerca de la existencia que tenemos y que no es ni más ni menos que un don que el Señor nos da para poder disfrutar. O sea, el Señor nos da vida para disfrutarla, ¿verdad que sí? Por eso nos dice el Salmo 39, de 5 al 7, Señor, hazme saber mi fin y cuánto va a durar mi vida, hazme saber lo efímero que soy. Concedes a mi vida unos instantes, mi existencia no es nada para ti, solo es vanidad el ser humano, una sombra fugaz que deambula. El Señor da la vida y solo Él la puede quitar. Solo Él puede permitir que nuestros días cesen aquí en la tierra y solo Él puede volver a darla, incluso cuando la muerte haya visitado a una persona. Nos dice Juan 5:21 que porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Volviendo al texto de hoy, se acercan las horas más lóbregas y terroríficas que ningún egipcio haya podido vivir nunca. El faraón no retrocede un ápice en su posicionamiento obtuso. Moisés corre a dar unas últimas instrucciones a los hebreos. ¿En qué consistirán estos preparativos? ¿De qué modo el Señor ejecutará su juicio sobre los primogénitos egipcios? Con las respuestas a estas preguntas y a muchas otras más en nuestro próximo estudio en el libro del Éxodo. Y digo el próximo estudio porque el jueves que viene os voy a enviar el enlace con el estudio, porque quedan todavía 3 estudios y no me quiero quedar ahí, cortado. Así que la semana que viene recibiréis el correspondiente enlace con el vídeo para hablar de una de las celebraciones más importantes, por no decir la más importante, que celebran los judíos y que viene precisamente de este momento previo a la muerte de los primogénitos, como es la Pesaj, o la Pascua, que nosotros conocemos como Pascua. ¿De acuerdo? Así que ahí está el texto, Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 28, y es súper interesante, por eso no vamos a seguir ahondando, aunque sea a la distancia, pero a través del vídeo podremos valorar este estudio bíblico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna cuestión sobre el estudio de hoy? ¿No? Muy bien, pues nos despedimos cantando la doxología. Hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana, con dominical. Seguimos estudiando Marcos, ¿de acuerdo? Así que no nos olvidemos, vamos por el capítulo número 4.